Hola, hoy vamos a viajar a un momento clave, a una de las crisis más bestias y transformadoras de la historia. Nos vamos a meter de lleno en ese final tan turbulento de la Edad Media, el momento en que los cimientos del mundo occidental se partieron para siempre. Para entender la que se lía después, primero hay que hacerse una idea de cómo eran las cosas antes. Durante siglos, la visión del mundo en Europa era bastante clara, la verdad. Era una estructura teocrática en la que se asumía que todo el poder, absolutamente todo, descendía de Dios. Y aquí, claro, es donde todo se pone de verdad interesante. Porque en el siglo XIV, ese edificio medieval que parecía que iba a durar para siempre, no es que se agrietara un poco, es que se vino abajo. Vamos a ver por qué. Bueno, pues antes de ver cómo se rompió todo, vamos a entender bien cómo estaba construido. Así funcionaba el mundo medieval justo antes de la Gran Crisis. El sistema se basaba por completo en esta idea, la llamada teoría descendiente del poder. Es un modelo jerárquico, teocrático. El poder fluye de arriba hacia abajo, de lo divino a lo terrenal. El rey o el emperador no le rendían cuentas al pueblo, solo a Dios. Y el individuo, pues no era un ciudadano, era un súbdito. Su papel era obedecer. Vale, ese era el orden establecido. Parecía sólido, ¿verdad? Pues ahora vamos a ver el momento de la ruptura. El siglo XIV fue un auténtico cataclismo que lo sacudió absolutamente todo. Fue literalmente la tormenta perfecta. No fue una sola cosa, fue un combo de 3 golpes brutales. Primero, un choque político tremendo entre el Papa y el rey de Francia, que demostró que el poder terrenal podía desafiar a la autoridad espiritual y ganarle. Luego, la peste negra, una catástrofe que lo cambió todo a nivel social y económico. Y para rematar, la propia Iglesia se partió en dos con el gran cisma. La confianza en el sistema se desplomó. Pero ojo, que la crisis no fue solo de guerras, pestes y papas peleándose. La verdadera bomba, la que lo cambió todo a largo plazo, estaba a punto de estallar en el mundo de las ideas. Y el responsable de encender la mecha fue un fraile franciscano inglés, Guillermo de Ockham. Ockham defendió una idea que puede parecer muy abstracta, pero que fue radical: el nominalismo. A ver, hasta entonces se creía que conceptos como el bien o la verdad existían como realidades en sí mismas. Pues Ockham llega y dice, no, son solo nombres, etiquetas que les ponemos a las cosas. Lo único que existe de verdad es lo individual, lo concreto, lo que podemos señalar. La consecuencia de esto fue inmensa. Si los conceptos universales son solo palabras, la razón humana ya no puede usarlos para entender las verdades de Dios. La fe y la razón, que gente como Santo Tomás se había esforzado tantísimo en unir, de repente se separan. Se abre un abismo entre el mundo de Dios y el mundo del ser humano. Un divorcio trágico, como se le ha llamado. Y es que la clave es esta. Ockham, con su famosa navaja, no podó el árbol del saber medieval, no. Lo que hizo fue cortar sus raíces, demolió las bases sobre las que se apoyaba todo. Y al hacerlo, quizás sin querer, puso los cimientos del pensamiento moderno. Claro, con el viejo orden hecho trizas, de repente hay un vacío de poder y de legitimidad. ¿Quién manda ahora? ¿Y por qué? Y es justo en ese caos donde nacen nuevas ideas, ideas muy audaces sobre cómo organizar la sociedad. Y aquí tenemos el cambio en estado puro. Frente al modelo de toda la vida, el descendente, surge la teoría ascendente del poder. Es una idea revolucionaria. La autoridad no viene de Dios, sino que nace de la propia comunidad. El poder sube desde abajo hacia arriba. El gobernante ya no es un vicario de Dios, es un delegado del pueblo. Y el individuo pasa de ser súbdito a ser ciudadano. Casi nada. Y este cambio tan bestia, claro, no salió de la nada. Hubo pensadores muy valientes que se atrevieron a imaginar la política de una forma completamente nueva. Por ejemplo, Dante Alighieri ya empezó a dibujar una línea para separar la Iglesia del Estado. El propio Ockham, como no, llevó sus ideas a la política, pidiendo límites al poder del Papa. Pero el que se pasó el juego, el más radical de todos, fue sin duda Marsilio de Padua. Mucho ojo con esta frase, porque es una auténtica bomba para la época. Lo que está diciendo Marsilio de Padua aquí, en el siglo XIV, es que la fuente última de la ley, quien tiene el poder para crearla, es el pueblo. Estamos viendo nacer, en directo, una de las ideas clave de la democracia moderna, la soberanía popular. Y toda esta revolución política y filosófica no estaba pasando en una burbuja, ni mucho menos. Sucedía en paralelo a otra transformación gigantesca a nivel cultural, el amanecer del humanismo. El humanismo fue, básicamente, un cambio radical de perspectiva. Si el pensamiento medieval había puesto a Dios en el centro de absolutamente todo, los humanistas lo que hacen es girar el foco y apuntar al ser humano. Se redescubre a los clásicos, a los griegos y romanos, pero ya no como una simple fuente de citas para la teología, sino como un modelo de vida. Y claro, estos nuevos valores chocaban de frente con la mentalidad medieval. De repente se empieza a valorar la fama en este mundo.
no solo la salvación en el otro. Se defiende la idea de que cada persona puede forjar su propio destino. Nace una cultura laica fuera de los monasterios. En definitiva, el ser humano se convierte en el protagonista de su propia historia. Venga, vamos a atar todos los cabos, porque si juntamos todas estas piezas, veremos que esta tremenda crisis medieval no fue realmente el final de algo, sino el parto de nuestro propio mundo. La secuencia es lógica y potentísima. La ruptura filosófica de Occam permite empezar a pensar la política por su cuenta, sin depender de la teología. Esto, a su vez, da alas a la idea de que el poder está en la comunidad. Y todo este proceso crea el caldo de cultivo perfecto para que aparezca el Estado moderno, secular y basado, al menos en teoría, en la voluntad de sus ciudadanos. Entonces, si nos tenemos que quedar con 3 ideas clave de todo esto, serían estas. Primera, la modernidad no salió de la nada, sino de la implosión del mundo medieval. Segunda, el gran cambio de paradigma fue mover el origen del poder de Dios al pueblo. Y tercera, la nueva confianza en el ser humano fue el motor cultural que lo impulsó absolutamente todo. Y con esto terminamos. La pregunta que plantearon aquellos pensadores hace más de 600 años sigue siendo en el fondo la pregunta fundamental de nuestra política hoy en día, una cuestión que nació de las ruinas del mundo medieval y que a día de hoy todavía define nuestros debates más importantes.